Al fin yo logro arrancarte de mi pobre corazón. Y canto así. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me encanta. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. El fin de año me recuerda lo mucho que nos quisimos, pero ya nos aburrimos, por eso vete a la mierda. Me cago en el año viejo. Yo soy el tío borracho sentado. En el año nuevo. Que baila sentado. Me cago en el arbolito y me cago en ti. Bueno, gente, lo que está pasando es que estamos bailando. Estamos bailando porque... caos y destrucción. Caos y destrucción. Bueno, ¿Estamos sujetos? bien ahí, Mati Luque, Chucho, no sé quién fue de los dos, porque me hacen acordar de algo que tiene que ver con el programa de hoy. Hemos traído canciones relacionadas a la Navidad. Bien. Es una selección. ¿Quieren que les diga cómo hice la selección? ¿Cómo? A ver. Diciendo, a ver, me voy a acordar de canciones de Navidad. Y lo hice. Tipo, no, es bastante arbitrario en ese sentido. No es que son las mejores canciones de Navidad. No es que... Lo que sí, todas son en español, casi todas, excepto dos, son de música nacional. ¿Hay platenses? Hay platenses. Así que bueno, en un ratito hacemos un repaso de 10 canciones de Navidad. Ni las mejores, Bueno. ni las peores, solo las que me acordé. Estaba así en mi casa y decía, a ver, esta, y la buscaba. Yo hice y una lista también por ahí. Tiene 3. Me encanta. Tiene 3 y una es mía. Bueno, pero boludo, yo también tengo... Ah, no, tengo bueno, no, claro, no ¿vos sé, te parece pará. que yo no voy a poner... No quiero spoilear nada. No hablemos de eso. Pero igual, no es que están compitiendo, pero Vicky también viene con una columna especial navideña. Hoy es día de Navidad. Sí. Hoy es viernes de Navidad. Navidad, 100% Navidad. ¿Por qué? Porque en Navidad No trajimos nada de ni Navidad. un pan dulce. No, se Nada, comió pan Marian. dulce esta semana. Se comió, pero un gorrito. No, en producción no nos pueden rescatar un gorrito navideño por ahí. Yo tenía en casa gorritos navideños. No tengo un árbol, nada, y parece que la Navidad es en casa. Así que voy a tener que ponerme las pilas y comprar algunas Nah, pero luces. ¿decís? ¿La vas a hacer? Porque Y por ahí a no hay mí me- necesidad. Es justo lo que decía la psicóloga. ¿Cuándo fue? ¿Antes de ayer? ¿O ayer? Que no me suba cosas que no puedo cumplir. Claro. ¿Para qué si venís de una migraña espantosa esta mañana y la arrastrás? Mal, ¿Para boludo, qué te vas a tenés preocupar en razón. comprarte unas luces? Están vos y tu mamá. ¿Quién más? No, está Ale, la amiga de mi mamá, Ah, y posiblemente las chicas de Ale también. Así que Bueno, me parece quiero divertido igual. agasajar a la gente, pero tenés razón con lo que decís igual, ¿eh? No te enrosques en cosas Sí, pavas. O re. de última, esa energía ponerla en comida y escabio, que es Es lo la fundamental. esencia de la Navidad. Yo no veo Sí, la hora no, de y- que sea 24. ¿Sabés qué pensaba yo? Sí. Igualmente, hoy va a venir una persona muy especial ya, amigo de la casa, que nos va a dar algunos tips para armar la mesa más o menos linda, me viene al pelo. para decorar con medio con lo que tenemos y eso, y con recursos así, bueno, limitados, que es básicamente lo que tenemos, Claro. porque no hay plata, gente. ¿Estás con los anteojos? Estoy malísima. Sos un T2000. Sí. Bueno, y va a venir Mau, que estuvo la otra vez criticando nuestras decoraciones. Mauro Crosato. para la Mauro gente del otro Crosato, lado. y nos va a comentar cómo podemos más o menos hacer una mesa de Navidad Sí, digna. por las dudas no voy a mostrar mis cortinas, porque ya De sabemos lo nuevo. que opina de mis cortinas y están más cortas que antes. Se Son- lavaron y se ¿entendés? acortaron. Ahí va, Sí. ahí va. Yo te iba a decir una cosa. Sí, mi rey. Tengo un tío tan gorila. Pero no es gorila, es tipo. No es gorila, es otra especie. No, tampoco llega a libertario. Pero no es mi tío. No es alguien que yo amo. Es el tío. Ya lo dije ayer, ¿no? Pero tengo muchas ganas de no cruzármelo y estoy obligado a verlo. No queda otra. Y estoy pensando. En realidad sí te dije que quedaba otra, pero bueno. ¿Y estás pensando qué vas a hacer? En tratarlo muy bien. Apestosamente bien. Apestosamente bien, sí. Sí, pero
completa, Toda. Tipo, me siento al Necesitas lado algo. de echarlo toda la noche. ¿Qué tenés ganas de ¿Te sirvo? Pero ahí hay una decisión que tomar, porque la Te otra vez falta hielito. este juego no jugás vos, pero yo la otra vez me subí al bondi y fui viajando con un colega del rock que yo ya sé más o menos su tendencia política y yo ya conocía su voto porque lo pronunciaba Lo ha en sus expresado, redes, ¿viste? ajá. Y entonces yo me senté con él y no te digo que me hice pasar por, Sí. pero jugué el juego, Bueno, ¿viste? pero yo jugué la otra vez también, ¿eh? Ah, sí, Marian. Sí, la otra vez jugué, miren, hoy justo lo estaba contando, se lo estaba contando a mis otros compañeros de trabajo. El día después de conocerse las medidas de Toto Caputo, el día miércoles por la mañana de la qué lindo semana que tenés el pasada. pelo. Gracias, Pe. Yo me tomé un taxi Bien, por la mañana. bien. Y cuando veo quién era el taxista, era un taxista con el que yo había discutido Sí. bastante, no fuerte, pero vos me has escuchado a mí que nada, no es que la pico, pero me sacás al tema y yo Le das para adelante. me posiciono. Bueno, cuestión que me subo al taxi, Bien. reconozco a este señor con el que yo había discutido previo a las PASO. Él no, obviamente, sube muchos pasajeros y pasajeras, pero Sí. yo lo reconozco. Y entonces me dice, hola nena, ¿cómo estás? Ay, no, bájamelo un poco, Mati, porque me dice, ¿cómo estás, nena? intentaste, no pasa nada. No, porque estaba muy alto. ¿Cómo estás, nena? Y le digo, ay, re bien. La verdad que estoy bárbara. Bueno. Estoy esperanzada por la nueva Argentina que se viene. No, mírala. Y el chabón, viste, me dice, pero va a estar difícil. Y bueno, alguien tenía que pagar la fiesta. Esto es así. Así empecé. Y el chabón como que de repente empezó como a ponerse, me empezó a correr él por izquierda a mí. Claro. Y yo como, no, bueno, pero alguien lo tenía que pagar y vamos a tener que hacer un sacrificio que igual a mí no me va a tocar porque yo me levanto todos los días y voy a trabajar. Esto le va a tocar a los que no les gusta trabajar. Y el ¿Así, tipo me decía, Marian? no, bueno, sí, así, las 11 cuadras que me llevó el taxi, me bajé y le dije, vamos, señor, sí se puede, aguante la libertad, no sé qué. No sé No, si pero se dio es cuenta un que le montón. estaba tomando el pelo pero el chabón me decía, no, bueno, pero va a estar difícil. La misma persona que me había dicho que iba a votar a Milei Sí. en las PASO. Y necesitaba divertirme un poco porque si no me volvía loca. Bueno, Así que la hice. Lo que vos hiciste en el colectivo con tu Sí. colega del rock, yo lo hice con un compañero, con un tachero, un Sí. taxista. bueno, Marien, ¿qué decirte? Le mandamos un beso grande a Javi Taxi, que a veces nos escucha, que es un regio bárbaro. A mí me gusta le mandamos un beso a todos los taxistas. Bueno, yo tomo mucho taxi, sabrás. Sí. Y los conozco a muchos. No te digo a casi todos, pero con algunos hasta he entablado una relación de amistad. Bien. Sí. ¿Y tenés sus números en Tengo caso sus números de particulares, alguno tengo en la red social Instagram también. mírala. Sí, sí, ¿Ya hay de leyó tu todo. carta vos misma? Ya leyó mi carta, carta a mí misma, carta a mi yo de 33, se Ahí va. titulaba. Cumplo 31, el 31, gente. Estoy listo para Qué recibirlos especial de brazos eso. abiertos. Ayer ya hice las invitaciones pertinentes a mi casa. ¿Ya las hiciste vos? Las hice, sí. Igual el equipo de la radio está invitado también, obvio. Se tienen que pelear para ver si van al cumple de Marien o al Pues mío. yo también hago una celebración. Ahí va a estar re bueno. No, va a estar bien tremendo. picado. Pero bueno, Pluma va a ir al tuyo, ya lo dijo. Sí, Vicky va a ir un rato a los dos. Vicky va a ir un Ok. rato a cada uno. Primero el Sí. mío. Pero se saca la Cumpleaños, ropa, reina. ¿por qué? Cumpleaños. Agustita también va a ir un rato a cada uno. Más que vale. Vale. Yo que decir lo mismo. Mati Luque, al mío. Ahí va. A los dos van. Todos Chucho, reunidos. Elijan a un a los dos. cumpleaños. Sí, claro, es esa. No, pero Blas de Redes. Blas de Redes, ese es el enano difícil, enano maldito. Al de Vicky. ¿A dónde vas vos, Blas? Al de mío no Fran. vas. ¿Por qué no vas al de Fran? Al mío no vas. Yo no querían que fuera ninguno de los dos. Ah, ¿por qué no lo invitas a Blas? Sí, lo voy a invitar. ¿Cómo no? Bueno, anda a cagar, Blas. O sea, sí, ese para mí solo es fin de año. Listo. Como a toda mi familia. Que llega, que entra a casa y dice, feliz año. Feliz año, me dicen. Y yo tipo... A mí me sacaba la cabeza eso, pobre. El abuelo Sí. Colo también. Él preocupado por los piononos, por el Sí. matambre, por si va a alcanzar la bebida. Y mediodía, 3 de la tarde, todavía no me había feliz tirado el cumpleaños. feliz cumpleaños. Era, che, abuelo, es mi cumpleaños. Ah, cierto, nena, bueno. No, bueno, el mío... Pasa que el mío arranca en el grupo de WhatsApp.
el 30, Sí. después de las 12, ¿no? Mis abuelos tiran un audio de WhatsApp. ¡Francisco! ¡Feliz cumpleaños! ¡Nene! ¡Nene, feliz cumpleaños! Ese es mi abuelo que no escucha bien. Le mando un beso grande. ¡Nene! ¡Al más chiquito! Dice, al más chiquito. Y me tira de la oreja el viejo. Me tira de la oreja cuando cumplo. Yo vengo llorando todos los cumpleaños desde los 27 años. ¿Te emocionás? Sí, me emociono. No puedo con el feliz cumpleaños. Me parece fuertísimo. Cuando te cantan el feliz cumpleaños te emocionás. Me te emociono quebrás a la ahí. verga. Sí, lloro como un hijo de puta. Pero porque encima, entiéndanme que yo nado las Qué aguas. pesado. Nado las aguas del protagonismo con mucha astucia. Oh. Son años. Son años, Son te años. encanta, son tus aguas. Pero el feliz cumpleaños. Bien cristalinas. Tanto el feliz cumpleaños como el escenario son los dos momentos que son válidas universalmente. Sí. Donde no me impongo yo como protagonista, sino más bien Ocurre. Se ocurre. Es algo que ocurre. Sí. Ok, sí. No, está terrible. No. Hoy estoy en este mood. O sea, mi ropa ya te lo tiene que decir. Nada, ponela, a ver, dale. ATR. Ahora no quiere. Está bien. Se Sí. enojó. Se enojó, No, Mati. Bueno. No. A mí me pasa que yo no me genera ninguna incomodidad. Viste que hay gente que dice, che, me incomoda que me canten el feliz cumpleaños. Sí. A mí me encanta. ¿Y qué, bailás con tus bailes? ¿Puedo imitar tu baile en vivo? Yo sé que, bueno, Dale. está reventado el estilo, A ver, así que, a ver, ¿cómo es mi baile en vivo? Así bailo. Sí, pero si pone una cosa, Es que quedé bugueada en mayonesa. Ahí, entonces me hago ese baile. Hace tipo, Ahí va. Ese es algo mío. así. Ese es mi o si baile. no mucho tipo. Sí, ese también es mi baile. Se ve que estoy completamente en malla, ¿no? Estás regio con esa remera Uber y esas bermudillas. Dale, Chucho, vamos. Ahí va. Baila No Fran tengo Formica en vivo. Gente, yo les recomiendo que se muden y nos miren por YouTube. El que se lleva mal con el protagonismo. Fran Formica, míralo. Me gusta porque el protagonismo se me impone, dice. Por las dudas, si no se le impone, se sube arriba de la mesa, se baja la malla y queda en chota. ¿Qué? ¿Sigue? Dale, subilo. Uy, no, Sí, está re mamado este programa Cuando hoy, yo quería ¿eh? contar que cuando era chiquita, Sí. tenía, no sé, unos 3, 4 años y estaba esta canción, yo le decía a mi familia como, ella, el baile de la botella. Y me miraban así como, ¿de qué hablas? Y después sonaban los bailes. Yo era fiestera desde pequeña. ¿Eras chiquita? Ay. ¿Pedías el baile de la botella? Pero no escucho. A ella le gusta dejar la jala. Ahora que no puedo dar la vuelta con. Bueno, baila Fran al 0800. Baila Fran al 9009. Al 9009. Baila Fran ¿Y al Agustín 9009. no baila? Agustín tiene. Agustín tiene Agustín- unos Wilkenis. Esto te iba a decir. Navidad todo el año, Agustín. Agustín Navidad todo el año en su outfit. En su outfit, El y en outfit su pan dulce, de- Marien. Me estás cargando. Ay, perdón. No pará. se habla de las cuerpas ajenas. Agustín, ¿querés que tengamos una charla en privado y pare? Porque por ahí te estoy molestando hace rato. Ah, le encanta. Ah. Otro que se lleva bien con el protagonismo, che. Acá en este programa nadie tiene problemas con ese asunto del protagonismo, te habrás dado me cuenta. parece que no, Marien. Che, bueno, lo habíamos saludado. Ah, sí, Blas que no va a ir a ningún cumpleaños, que es una inmundicia. ¿Y quién más nos queda por saludar? Che, nadie más. ¿Estaba Emi por ahí? Emi Pasternak. Ah, Sí, Emi anda Pasternak anda por acá también, de redes. Pero Che, nunca se dio el crossover de ellos dos, ¿te diste cuenta? ¿quiénes son ellos dos? Porque hubo un cambio de horarios y Emi Pasternak y Blas no solían estar juntos. ¿Tienen onda Emi Pasternak y Blag? Así, no onda de De besos. diálogo, de buen sino de diálogo. buen diálogo. Yo no los veo nunca juntos. Hoy, por ejemplo, llegué y Blas estaba sentado apartado de todo el grupo. Marien, ¿no serán la misma persona? Mirá, son la misma persona. Porque yo nunca los vi juntos al mismo tiempo. Es verdad. Es verdad. Es Blas siendo todo lo artista que se puede, ¿entendés? Sí, tal cual. Es Blas después de las 6 de la tarde se transforma en un artista independiente que hace plotters y tiene todo un universo. Me muero si Blas es eso de repente. No los vimos nunca juntos, así que no sé.
No tenemos pruebas, pero al mismo tiempo tenemos todas las certezas de que son las mismas personas. Permitime desconfiar. Che, escúchame, ¿y qué más va a pasar en el día de hoy? Así terminamos de vender este programa y vamos a una tanda. No, es que hablas de noticias y ya está. Pero ya vendimos todo el resto. Viene Vicky con sección Navidad. Sí, lo conté. Y vamos a hablar un poco de lo que está pasando. En rigor, a mí de lo que me interesa hablar más que nada es de las manifestaciones que siguen en todos los puntos del país, Marian. Y somos cada vez más protestando en las calles, así que bueno, vamos a estar ahí pendientes de eso. Y bueno, no mucho más, gente, vamos a una tandita y enseguida volvemos con todo lo que hemos prometido, que está bastante bien para hacer viernes. Sí, claro, Marian. Navidad, ¿no? Dale, vamos nomás. El universo es perfecto. Está hecho para ti. Deeper than the lava flows, my desire to go harder goes. So I take it up a level, convert into my rebel. Show you how I do it. Now I'm in the Nirvana, inhaling all the prana. La congregación de la UNEN fuera de órbita. Hermanos, hermanas, tomémonos de las manos y pensemos que hoy nació el niño Cristo Dios y por eso hay una persona con sobrepeso y mucha barba canosa que le reparte regalos a nenes que sus padres los pueden comprar. Eso es un poco la realidad en la que vivimos hoy, pero me parece que la realidad en la que vivimos hoy es un poco más cruel. No la agarro. Pero bueno, bienvenidos una vez más a un episodio de Marian Chaluf, ¿qué tenés preparado para hoy? Bueno, gente, como bien dice el compañero Fran Formica, se vienen las Navidades. Yo no sé cómo les pegan cómo les pega del otro lado. Hay diferentes sentimientos en torno a las Navidades. A mí como que estoy, ahora que está por llegar la cosa, sí, la jodita esta, estoy como mejor. Bueno. Como que la semana pasada tipo no podía pensar en esto, en este momento. No lo podía La semana hacer. pasada tuvo un trajín de la sanflauta. No podía pensar en esto. Ahora, ya que llega, bueno, ya la tenemos ahí a la vuelta de la esquina, la Navidad. Y estamos, nada, qué sé yo, reunirnos con las personas que tenemos ganas, medio hacer lo que tenemos ganas. Y en esa. Porque vas a comer salir algo de joda rico. después a ¿Hay mover algo? las cachas. ¿Hay algo? Yo tengo una jornada en lo de un amigo. ¿En serio? Sí. Bueno, ¿yo puedo ir? Es Davo, ¿lo conoces? Ay, me cae muy bien Davo. Después te hacemos llegar la invitación Le formal. mandamos un beso grande a Davo, A David que es un Reicher. tipazo porque compartimos mucho gusto musical. Ujú. Con Davo, estuvimos hablando mucho de música el otro Sí, día. sí, son muy estroqueros los dos. Sí. Y lo encontramos también en la marcha el otro día. Exacto. Sí, bueno, de lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con la Navidad y tiene que ver con canciones de Navidad, que es lo Bien. que veníamos adelantando en la apertura del programa. Yo traje 10 canciones. Me Esta cosa encanta. de decir 10 canciones. No sé si no es un ranking, quiero que sepan que no es un ranking. Orden aleatorio y arbitrario. Aunque yo creo que la del cierre es la frutilla del postre. Bueno, Una regia frutilla del postre. Pero, nada, me fui acordando de canciones. Hay mucho rock nacional, van a ver. ¿Puedo Hay adivinar? mucha Marian adolescente, por supuesto. Hay mucha Marian adolescente y así funcionó mi cabeza hoy. Insisto con esto, me puse, agarré una libretita y me puse a anotar las canciones que me acordaba de Navidad. bien, porque Eso tenés fue mucha todo. memoria. Tengo mucha memoria. 3 me acordé yo. Claro. Sí, yo tengo mucha memoria. Y más para estas cosas, como que las canciones que tienen como... Bueno, todas las canciones tienen un mensaje, voy a decir una estupidez, pero las canciones que le hablan de algo como una festividad o algo muy específico, las recuerdo. Es más, tengo pensado, porque me quedaron muchísimas afuera, hacer una playlist de fin de año. Porque hay me gusta. muchísimas canciones también que hablan del fin de año. Así que para la semana que viene me comprometo a traer 10 que hablen del fin de año. Pero bueno, vamos a arrancar bien fuerte y al medio, sí. Tenemos que hacer también
¿Qué? un segmento el día de nuestro cumple con canciones de cumpleaños, de cómo se cantan los felices cumpleaños en diferentes lugares y nosotros hacerlo en vivo. Dale, me Como encanta. por ejemplo, Alles Gute, viel Glück, Alles Gute, viel Glück, Alles Gute es un Geburtstag, Alles Gute, viel Glück. Eso te la cantaban vos en Alemania. Sí. Claro. No, a mí me cantan el feliz cumpleaños como la marcha peronista. Ah. ¿Cómo es? Que los cumplas muy sí, felices. Me olvidé la melodía. Obviamente. ¿Cómo es la marcha peronista? Wow. Pero bueno, boludo, nací en Citibel. Un montón, amigo, un montón. Hice lo que pude. Hiciste lo que pude. Está Sí. bien, está bien, está bien. Hoy justo mi vieja me dice, ¿cómo lo volvés loca, Fran? ¿Cómo ¿Con lo qué? volvés? Y como que te quiero peronizar, dice mi vieja. Pero Como que le avisale estoy que. militando. Avisale que. eso ya era un proceso que venía de Era, antes. claro, es un proceso que vos ya venías haciendo. Sí. Ok. Bueno, vamos a empezar entonces con la canción número 10. Esta canción, además, traerla hoy es muy especial. Sigue esto, sigue la jodita. Vamos por la canción número 8. También rock nacional. Esta canción es... Eso fue medio Coldplay ya. Sí, porque vos sabés que está rara esta canción. O sea, no parece de esta banda. Es del año No parece de este país. 2016. A ver, ya te la saco. Se llama Navidad, justamente. Yo creo que cuando... Pasa que falta para que Eso era empiecen un re. a cantar. Sol. No, Sol. Ahí está bastante... Masacre, ¿eh? fácil. No, escucha la voz. Ah, Catupecu. Fabulosos Cadillacs. Bueno, Está tocada igual, ¿no? no lo hubiese agarrado ni un poco. Los Fabulosos Cadillacs, año 2016, Navidad. Está bien igual. Sí, Es medio babasónico. pero no, parece como una melodía que uno por ahí no linkea tanto con esta banda, Total. ¿no? Como... Pero sí, Me pareció llamativa. Bueno, siempre fueron muy amplios en cuanto a sus exploraciones. son muy amplios, Sí. absolutamente. Seguimos en la senda del rock nacional, canción número 7 que he traído. Esta me la acordaba. Esta me la reacordaba. No sé qué es. Papá llegó borracho como de costumbre. Habla más del año nuevo igual. No, dice Navidad primero. Ahí está, Navidad. Ataque 77. ¿Con quién salió el cantante? ¿El Ciro? ¿Con quién salía Ciro? Con Nacha Guevara no, con Ah, Valeria Lynch. ¿Salía con Valeria Lynch? Sí, Era el otro. el otro, Pertusi es el apellido. De Ciro. Ah, De Ciro Pertusi, pero no, es el otro, claro. Mariano Martínez. Mariano Martínez. Claro. Martínez es el que salió. Ahí va. Tenés razón, me había olvidado. ¿Siguen? Menuda, no sé, siguen. pero alta pareja. Googleame me si encanta. siguen juntos. A ver, vamos vamos a a- fijarnos si siguen juntos porque escúchame. Vamos a sacarnos las dudas en vivo. Bueno, esto que estamos escuchando es Ataque 77, Papá llegó borracho. Estamos repasando canciones que hablan de la Navidad. Nah, están 10 puntos esos dos. Están juntos. Sí, están juntos, Ahí va. Nah, resto y banco a muerte. Bueno, ¿cuántas navidades van a ser así? Y ahora se viene la crítica social. Ahora se viene una banda que no es argentina, una banda que es española, que hace muy poco tocó acá en la Argentina. Una canción bien difícil de... ¿Escuchamos Navidad de la piba Berreta? Temón este, ¿eh? Ya se lo había elogiado yo el otro día cuando hicimos la nota. No, Es que ya lo sabía, ya la había agarrado. Bueno, ya en la foto se Anda puede bien de ver, tapa. anda muy bien de tapa y se puede ver la relación, el vínculo que la artista tiene con la Navidad. Dice, el estribillo dice, ya no festejo Navidad, ya no festejo en general, ya no festejo Navidad, ahora solo soy una estrella fugaz. Pero me gusta mucho el tema. anda muy bien de redoblante.
Me gusta el disco, ya se lo dijimos, pero verdaderamente me gusta el disco. La piba berreta, oriunda de Zárate. También la conocemos como la rusa de los rusos hijos de puta. ¿Para qué? Si todo lo que decís me das. Bueno, eso para el tío gorila. Voy a tu casa y para qué si todo lo que decís me da asco, ¿no? Estoy golpeando tan mal, tan mal, tan mal, tan mal. Pienso de alguna gente. Es un temón. No sé por Si quieren llegamos al estribillo. aún me sigo asombrando. Ya no Ahí está. Navidad, ya no festejo en general, ya no festejo Navidad, ahora solo No hay mamífero en el cuadrado. ¿Es la de mí? Sí, Emi Pasternak. Bueno, La piba berreta, Navidad se llama la canción, también se llama. Hay varios que llaman Navidad. Y ahora vamos a ir a otro tema que se llama El espíritu de la Navidad. Y también son españoles, pero esta banda. Todo este era productor también, qué sé yo. Lo vi en Madrid, fui al estudio, todo muy paquete. Ah, y después, claro, se profundizó el vínculo. Se profundizó lo que se pudo porque no había mucho tiempo tampoco. Ahora Claro. solo hay buena onda, le mando un beso. Claro. No creo que esté escuchando. Bueno, ¿cómo se llama la banda entonces? ¿Cómo Izal. Izal. No, Y- no creo que sea de nuestro. Ah, ok. Pero hay un poco de Foo Fighters ahí, ponele. Ah, bueno, ¿Viste? bueno. Sirve. Y Coldplay, la mezcla. Funciona. Pero este tema estuvo muy bueno, perdón por interrumpirlo con historias increíbles que me pasan en No, la es vida. que te pasan las cosas increíbles en la vida. Son tremendas. Todavía seguimos sin chequearlo de Antonito de la Rúa, pero no importa, ya está certificado. para adelante. Le damos para adelante con eso. Che, bueno, esta está. No es un puesto porque no es un ranking, pero es la cuarta canción, Los Planetas, Espíritu de la Navidad, banda indie española. Esto es del año 2002. Y la linkeamos enseguida con una banda local, indie local. Ajá, que escucha esto, parecido. Y da la casualidad también que hace unos años Los Planetas hicieron una versión de esta canción. ¿En serio? Mirá. Esta canción es Navidad de Reserva, gente. Que es el nombre de un disco que está dedicado íntegra y ampliamente a la Me Navidad. parece un Porque discazo. tiene Navidad de los Santos, que ahora la vamos a escuchar. Tiene Viejo, Ebrio y Perdido, dedicado al tío. Tiene El héroe de la Navidad. Tiene Noches Buenas. Tiene Navidad de Reserva, que es lo que está sonando. Villancico del final. Y El árbol de la Navidad. Así que Ahora cuando entre el redoblante, Ahora. Ese es un recurso Esto conocido. es, él mató a un policía motorizado, no podía faltar. Como dice el Navidad de reserva, nuestra Navidad de reserva, nuestra Navidad de reserva. ¡Qué discazo, Dios! ¡Qué discazo! Bueno, escuchamos un poquito también que la puse ahí en la playlist de Navidad de los Santos. Que es la que dice Te persigue la policía en Navidad. ¿Cómo extraño esos temones? ¿Cómo los extraño? Y Que los esta vuelvan a es hacer. La que más escucha tuvo de mí. Claro. La Santísima Trilogía. ¿Dónde es así? Es así. Año 2005. Qué temón. ¿Cómo lo sentís, no? Ey. Te ves todo tu vida. Sí, sí, amo. Está bastante curse del Papá Noel abajo a la derecha en la pantalla. Sí, yo no estoy tan de acuerdo con la cantidad de cosas que se le han agregado a la pantalla, pero bueno, no sé si tengo voz y voto en este asunto. Ese Papá Noel lo odio un poco. Encima, no sé, está medio desproporcionado. Sí, es como muy cabezón. En Navidad. Bueno, Navidad de los Santos. La policía Ay, a ver. en Navidad. No chupo ese micrófono yo ni Todo, en pedo. Todo babeado, culoseado por culoseado. la cúpula. Bueno, nos vamos ahora al puesto número 2. Ah, no. Metí El héroe de la Navidad, ¿no?
Metí el héroe de la Esto es el héroe de la Navidad. Él mató a un policía motorizado. ¿Cuál es esta? A ver, no me acuerdo. ¿El héroe de la Navidad? Pero ahora entra el redoblante, ¿no? Porque. Ah, no, me cago. Sí, metí 3 al hilo. En realidad era porque pertenecen a la Navidad de Reserva, que es... ¿Fue el primero de la sí, trilogía? el primero de la Fue el trilogía. primero, es verdad. 2005. Espera, dejamos un cachito más. Que a Fran le gusta esto. A Fran le gusta. Todo A lo Guido que, no, pero a Fran le gusta. Todo lo que. Todo lo que Cualquiera. sea el redoblante. Cualquiera, Mati. No. Vos, vení a decírmelo en la cara. Vení a decírmelo en la cara si te animás. Estoy por defenderte también. Sí. Bueno. Cortamos con el matón policía motorizado y vamos al anteúltimo tema de la lista de canciones de Navidad que he traído para el día de hoy. Pero falta un tema que es la frutilla del postre, que es la canción más importante de esta lista que he armado, por sobre Navidad de Reserva de Mató un policía motorizado. Increíble. Para que se den una idea. ¿De qué estamos hablando, Marian? Estamos hablando de un artista local. Un artista que tiene 2 bandas. A ver. Pero esta canción es de su último proyecto. Voy tachando De su caras. proyecto en el solista. cosito de caritas. Es un músico, es multiinstrumentista. Es docente. Y últimamente también se le conoce una faceta muy interesante Ojalá, a ver. que tiene que ver con la comunicación. Mirá, cuántas Sí. coincidencias. Parece que está haciendo radio y está chupando micrófonos últimamente muchísimo. Pide encendedores prestados. No sabe cómo acomodarse el pelo porque todavía no entiende cómo funciona la pantalla en espejo. No, ni los auris. Ni los auris. Pero es un artista como dice él, ¿no? Lo voy a parafrasear. Como dice él, de la gran flauta. A ver. Estoy hablando de Formica. Formica es el proyecto. Fran Formica. Esta es la canción que se llama Navidad. Y a mí me gustaría, si se puede, si están de acuerdo, escucharla de forma completa. Irnos del bloque, cerrar este bloque con la mejor canción de Navidad hecha quizás en la historia, que se llama Navidarks, de nuestro compañero Fran Formica en su proyecto Formica. ¿Te parece? Me encantaría, obvio. Muchas gracias, Marian, por las lindas palabritas. Vamos Escuchen la para- letra, presten atención. Se revela mi imaginación. Aquel tío está grande. Tan solo quiero una porción de tierra en el country. Granville. ¿Quién será ese primo que prioriza lo más?